En este ejercicio de aquí nos piden que calculemos los intereses que producen 750 euros que se invierten al 3,6% anual durante 6 años y que se capitalizan semestralmente. Cabe indicar que en este tipo de ejercicios siempre entendemos que el interés, si no nos lo dicen, es siempre a interés compuesto. Para realizar este ejercicio, pues deberemos entender qué es esto de que se capitaliza semestralmente. Primero de todo, os escribo aquí la teoría y luego os enseño una comparativa, un ejemplo, con dos ejemplos, para que acabéis de entenderla. Primero la escribimos aquí. Vale, aquí queda escrito, dice, cuando se capitaliza un interés cuya unidad temporal es mayor al periodo de capitalización, implica que cobramos parte de ese interés en cada una de las frecuencias de capitalización. Aquí el concepto clave es este. Implica que cobramos parte de ese interés. Y con un ejemplo vamos a ver qué significa esto. Hemos reciclado aquí del vídeo anterior uno de nuestros ejemplos. Esto siempre es a interés compuesto. Y en el ejemplo anterior teníamos que durante un año se cobra el 3% semestral. ¿Esto qué significa? Que cada 6 meses cobro un 3%. Y el tiempo viene dado en años y es 1. Siempre se hace en función del año, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que en la unidad temporal en la que me viene dado el tiempo, que es años, cobro el 3% dos veces. Luego, la frecuencia de capitalización es 2. El número de veces que cobro el 3% en un año son 2, en 2 años son 4, etc. Debes tener en cuenta, y esto es lo más importante, y es que cobramos el 3% al completo. Por otra parte, en el caso del 3% anual con una capitalización semestral, esto significa que mi periodo de capitalización es semestral, cobro cada 6 meses, pero no estoy cobrando al completo el 3%, dado que el 3% es anual. Es por eso que en el vídeo anterior yo insistía mucho al decir que se cobraba al completo el 3%. Y en este caso no estamos cobrando al completo. Debemos saber identificar cuándo estamos cobrando el interés al completo y cuándo estamos cobrando en partes. Y es que en este caso vemos que la unidad temporal son años. Al cabo de un año cobraré el 3%, pero estoy cobrando parte de ese 3% durante todo el año. Es decir, si la capitalización es semestral durante un año, yo cobro 2 veces. Luego, la frecuencia de capitalización igualmente es 2. Pero si estoy cobrando el 3% en 2 partes, implica que en cada una de estas partes estoy cobrando la mitad. Es decir, en cada una de estas frecuencias de capitalización estoy cobrando la mitad del 3%. Estamos cobrando parte del 3%. Es muy importante saber identificar estos dos casos, dado que en el primero de ellos tendremos que aplicar la fórmula que ya vimos en el vídeo anterior. Fíjate que en este caso ponemos I sub f porque nuestro interés no es anual, sino semestral. Y en el otro caso deberemos aplicar esta otra fórmula, teniendo en cuenta que cada vez que cobramos una de esas frecuencias de capitalización, es decir, una de estas Fs, es parte del interés. Es decir, capital inicial por 1 más I entre F y elevado a F por T. Fíjate que en este caso el interés es anual, por lo tanto ponemos una I sin ningún subíndice. Se divide entre F para hacer partes iguales. Así pues, visto esto, podemos realizar ya nuestro ejercicio, borramos todo esto y simplemente será cuestión de aplicar esta fórmula vista. Es muy importante que sepáis identificar cada uno de estos dos casos y así pues poder aplicar una u otra fórmula. Así pues, si nos dicen que calculemos los intereses que producen 750 euros que se invierten al 3% anual durante 6 años y que se capitalizan semestralmente, el tiempo me viene dado en años. En un año estoy cobrando semestralmente, pero como mi tasa de interés viene dada en años y estoy cobrando semestralmente, implica que estoy cobrando parte de ese interés en cada capitalización. Podemos ver que la tasa de interés viene dada en una unidad temporal mayor que el de mi periodo de capitalización. Así pues aplicamos simplemente esta fórmula, capital final es igual capital inicial 750 por 1 más la tasa de interés anual, pero en tanto por 1, 0,036 y dividido entre 2. 2 es las veces que yo cobro
es la unidad temporal en la que viene dada mi tasa de interés, y esto dividido por el número de años, y esto elevado por el número de años y multiplicado por F, por la frecuencia de capitalización. Ponemos todo esto en la calculadora, primero hay que encontrarla, aquí está, y nos da 929,04 euros. Luego, si me están preguntando los intereses, es decir, lo que yo he ganado, no le puedo dar el capital final, sino la diferencia, ¿no? El interés será igual al capital final menos el capital inicial. Esto es lo que yo he ganado. Si le restamos a 929,750, me queda 179,04 euros.